Bueno, 10:33, vamos a otro tema. Y bueno, ¿qué cualidades debes tener para ser atractivo en el mercado laboral? Y esto va de la mano en cómo ser un profesional exitoso. Así que vamos a hablar con alguien que conoce del tema y que está muy involucrado y que por supuesto nos va a dar unas recomendaciones muy buenas. Así que si tú eres profesional y quieres mejorar tu chamba, pero quieres ser tú mismo tu propio jefe, tú propio administrarte y sobre todo marketearte bien, o sea, vender bien tu imagen, vamos a hablar sobre este tema con William Won, que es especialista en gestión de talentos. No es la primera vez que viene a Capital, ya es conocido aquí en la radio, y además es vicerrector de servicios universitarios de UCAL, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lima. La Universidad de Ciencias y Artes de América Latina. Universidad de Ciencias de Artes de Lima. Perfecto. Muy amable, William, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti por la invitación nuevamente. Bueno, a ver, ¿qué cualidades debemos tener entonces para ser atractivos en el mercado laboral, en esta vorágine en la que vivimos, ¿no? Y en que permanentemente uno está buscando que mejorar, sobre todo sus ingresos? Sí, mira, las cualidades, primero empecemos por dónde tenemos que trabajar esas cualidades. Y este es un rol tanto del joven que quiere insertarse al mercado laboral como de los padres o de quienes lo crían. Ya. Y estas cualidades hablamos, como menciona en el libro, de 4 fundamentalmente: la autoestima, la asertividad, la resiliencia y el aprendizaje. Cuando un joven ha trabajado en conjunto con sus padres, con las personas que lo han criado en su casa, estos 4 atributos, podemos decir que tiene ya la base para enfrentarse a un mercado laboral grande. O sea, la formación empieza en casa. En casa, exacto. Nuestros primeros maestros son nuestros padres. Exacto. Los que nos van a formar a ser emprendedores. Emprendedores, porque además el emprendedor no solamente es el que pone un negocio, sino tú eres un intraemprendedor dentro de una empresa, porque generas cambios, promueves proyectos, etc. Autoestima, es uno de los primeros Autoestima puntos. es la primera, eso es básico. Una persona que se quiere es capaz de lograr lo que quiera, porque ya ganó la primera batalla, por decirlo así. Yo estoy seguro de lo que soy, de lo que valgo, y quiero encontrar algo que me reconozca eso. ¿Por qué tenemos jóvenes que dicen, pucha, he encontrado este trabajo, no me pagan muy bien, pero ahí voy? O la típica, no sé por qué no paso las entrevistas. Bueno, por una simple razón, porque no te has vendido bien, porque no sabes además tú cuáles son tus fortalezas, cómo las tienes que vender, por qué te tienen que valorar. Entonces, la autoestima es el primer peldaño. Y eso tiene que ir de la mano, como siempre digo, con los papás o con las personas que crían a la persona. Porque... ¿Cómo tendría que criar a mi hijo para que tenga una buena autoestima, fortalezas, para que sepa levantarse de los problemas que va a enfrentar en la vida? Exacto. Yo te cuento, yo todavía no soy padre. Ya. Pero puedo dar fe porque me criaron de esta manera. Y lo que yo nunca escuché en mi casa del lado de mi madre fue críticas sin sentido. Yo he escuchado, por ejemplo, en algunos padres o amigos que le dicen a su hijo, si hubiera sido un poquito más alto, si hubiera sido un poquito más flaco, si hubiera sido un poquito más ordenado, entonces si hubieras, le estás diciendo lo que eres, no vale. Si hubiera sido algo que el chico no es, le está diciendo, no te valoro por lo que eres, sino por lo que me hubiera gustado que seas. Entonces ya le vas mellando la autoestima. Y eso lo vas a ver a lo largo de la vida. Una de las historias del libro, que las historias son inspiradas en vidas reales de nuestros estudiantes, tanto de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, UCAL, como de otros centros en los que yo he trabajado. Vemos que de niños le decían, pero rescatando animales no vas a ganar nada, vas a ganar enfermedades, te vas a contagiar de esto, los bichos no te van a dar de comer. Y claro, cuando ese joven en una entrevista de trabajo le preguntaba, ¿cuáles son tus fortalezas? Claro, entonces la persona, en vez de decir, bueno, tengo un nivel de empatía muy grande porque el hecho de ver un animal sufriendo, claro, lo quiero rescatar, decía, bueno, no sé, me gustan los animales. ¿Por qué? Porque constantemente era criticado por esa actividad. Atención, padres, ¿ah? Esto es importantísimo lo que nos está contando William Won, ¿no es cierto? Destacar siempre lo bueno de cada hijo, ¿verdad? Y ahí lo vamos formando, va creciendo así. Hablabas tú también de la resiliencia y te decía yo que justamente en todo emprendimiento, en todo negocio, en toda carrera, tenemos
una caída o varias caídas. Siempre, Lo importante toda la es vida. saber levantarse. Exacto. Hasta en nuestro... A ver, hay fracasos también, incluso maritales también, ¿no es cierto? Exacto. La resiliencia es algo que nos tiene que acompañar desde que tenemos uso de razón. Porque la vida no es un cuento de Disney, no es un parque de diversiones, está llena de baches. Claro. Lo que hay que aprender es saber a cómo enfrentar esos baches, cómo te levantas cuando te caíste en el bache. Y el cómo es quizá lo más importante. Ahora que vivimos en un mundo que todo es rápido, automáticamente suceden las cosas y das un clic y aparecen otras cosas, la capacidad de frustración es en muchas ocasiones casi nula. Los chicos se frustran muy rápido. Y a veces, por la premura del tiempo, los padres, bueno, ya, no te salió bien esto, haz lo otro. No te gusta esto, déjalo, empieza con otra cosa. Pero no, yo creo que hay que reforzar la resiliencia. Y como lo dije en uno de los programas del grupo RPP, nosotros somos un país resiliente, que somos ejemplo en la región. Hemos vivido el terrorismo, crisis económica. Mira los 80 y los 90 que fueron durísimos. Exacto. Y ahora somos sin luz, sin agua. Sin luz, sin agua, con colas. Con colas. Sí. Mira todo lo que hemos pasado. Exacto. Y ahora somos un referente en la región. No por algo tenemos casi medio millón de venezolanos a los que, como le comentaba un amigo ayer, es casi medio millón de oportunidades para demostrar nuestra generosidad también. Y lo somos porque somos un país resiliente. Entonces, eso tenemos que inculcarle a las generaciones jóvenes, porque los millennials y los centennials, que son los que vienen ahorita, a veces tienden a frustrarse muy rápido. Entonces, yo creo que los que somos un poquito más grandes tenemos la responsabilidad de enseñarles y contarles las historias pasadas. Correcto. Otro aspecto importante que decías tú al inicio de la conversación era en saber mostrar al momento de ir a buscar un trabajo tus fortalezas. Porque estamos, pucha, me presenté, esta es la quinta vez que voy y me chotean de arranque, ¿no? Sí. No paso la primera entrevista, ahí nomás quedo. Entonces, ¿cómo me marketeo? ¿Cómo vendo yo mi imagen? Exacto. Eso tiene que ver con el capítulo 2 del libro, que es la asertividad. Y que es algo que nosotros trabajamos muchísimo en un área que se llama CAT, Centro de Alto Desempeño, en UCAL, en nuestra universidad. ¿Qué es lo que trabajamos ahí? Que el estudiante, en el caso de los jóvenes, que en casa sepan cómo dirigirse a las personas. Ya. Asertividad viene de acertar. ¿Cómo acertas con el mensaje preciso, no solamente hablado, sino con el lenguaje no verbal preciso también? Por ejemplo, si yo voy a una entrevista y me preguntan ¿cuáles son tus fortalezas? Y le cuento las fortalezas mirando al cielo, mirando al piso, el entrevistador pensará que le estoy mintiendo o que me las estoy inventando en ese momento. Mi primera fortaleza es levantarme temprano. Exacto. ¿No? Y ahí, y qué bueno que haces ese comentario, porque hay Sí. que distinguir también lo que es fortalezas, competencias, Claro. de hábitos y valores. Ajá. Hay muchos chicos que van a la entrevista y te dicen, sí, mi fortaleza es ser honesto, ser puntual. Bueno, ¿y el que no es honesto qué es? Deshonesto. Y el que no es puntual es impuntual. Entonces eso es un valor, ya no es una fortaleza, no es una competencia laboral. Porque tú vas a un trabajo y la empresa te contrata asumiendo que tú eres honesto, que eres puntual. Claro. Y lo que busca es qué competencias tienes. Se pide mucho trabajo en equipo. Exacto. Que es un factor importante, ¿no? Y antes de llegar al trabajo en equipo, hay que trabajar la asertividad. ¿Por qué? Porque si tú vas a comenzar a aprender a trabajar en equipo, pero no sabías cómo comunicarte con la persona, cómo observar a la persona y determinar, este mensaje que yo le voy a dar, ¿la puede impactar negativamente o la puede impactar positivamente? Eso tiene que ver con la asertividad. Si sabes escuchar activamente, si sabes establecer pausas y silencios. Una vez que tú has trabajado eso y que lo tienes bien, puedes empezar a pensar en trabajar en equipo. Si no, o sea, vas a ir a trabajar en un equipo y te vas a pelear con todo el mundo. Correcto. ¿Cómo llegar a ser líder? Es otro tema importante, ¿no? Porque no todo jefe es líder, ¿eh? Eso es fundamental. No todo el que da órdenes es un líder. Exacto. ¿Qué características tiene que tener un líder? Si a mí me dan una jefatura, ¿cómo Sí. lidero mi equipo? ¿Cómo soy el almirante de ese barco? Si es que no he tenido la oportunidad de irme haciendo o formándome en el tiempo, y si en el momento en que yo decidí quiero ser un líder, no tenía la oportunidad para liderar gente, lo que yo siempre recomiendo es tomar un referente. A una persona que tú admires en cuestiones de liderazgo y tomarlo como referente. No que copies todo lo de la persona, no que lo imites, no que seas un clon, pero que sí investigues cómo esa persona llegó a ser un referente. Yo recomiendo mucho un libro de Napoleon Hill que se escribió en el año 30 más o menos, que es Piensa como rico, Think Rich, Grow Rich. Piensa rico, crece rico.
algo así la traducción. Y Napoleon Hill establece en uno de los capítulos que los referentes son muy importantes. Si tú quieres ser un millonario, conoce gente millonaria, identifica qué hábitos tienen esas personas para llegar a ser millonario. Lo mismo pasa con el liderazgo. Si tú quieres ser líder, identifica qué referentes hay y qué hábitos tiene esa persona para llegar a ser líder. Luego está, y que se relaciona con el último capítulo del libro, el aprendizaje. Nadie nace sabiendo en este mundo. Claro. Todos los que han llegado a donde han llegado es porque han aprendido algo relacionado a eso. Entonces, si tú quieres ser líder, aprende, capacítate, y ahora pues el aprendizaje quizás sea la competencia en el buen sentido, el atributo más barato, porque para aprender no solamente necesitas ir a una universidad, a un instituto, tú también puedes aprender en la red. Tú entras a Google, a YouTube, pones la materia que quieres aprender y te aparecen 500 tutoriales. Ajá. Entonces, no hay justificación para no aprender. Quizás sea lo más asequible en este momento, y lo único que necesitas para aprender en la vida es motivación. No necesitas más. Perfecto, son las 10:44, estamos conversando con William Wong, que es especialista en gestión de talentos, es vicerrector de servicios universitarios de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina. Ahora ya no me equivoqué. UCAL. Y vamos a ir a una pausa, pero al retorno vamos a abrir los micrófonos de Capital para que usted también nos pueda llamar a Tu Negocio, Tu Marca, 212-5353, reiteramos 212-5353 y volvemos. 10:48 estamos en Capital 96.7, en radio, estamos también en señal de Movistar, de Claro. Y bueno, estamos aquí en Tu Negocio, Tu Marca, hablando sobre cómo ser atractivo en el mercado laboral. Y tenemos como invitado a William Wong, que es especialista en gestión de talento. Y por supuesto queremos la participación de usted que nos escucha, usted que nos ve, al 212-5353, 212-5353. Pero también en las redes sociales estamos operativos, William, ¿eh? Y nos están preguntando, por ejemplo, aquí también a través del WhatsApp de Capital, sobre qué tan importante es presentar un buen CV, un buen currículo vitae. Un currículum vitae. Muchísimo. Ajá. Es la primera entrada. Ya. Pero cambia, ¿no? Permanentemente cambian los modelos, ¿no? Sí, cambia dependiendo de la situación del país. Ajá. Por ejemplo, cuando estábamos en una situación boyante y lo que querían las empresas era pues gente que traiga propuestas nuevas, etcétera, teníamos que presentar currículums con algunas experiencias de proyectos novedosos, vender iniciativa, creatividad, etcétera. Desde hace unos años estamos en un proceso de, yo no quiero decir recesión, pero donde no hay muchos todavía empleos. Hay empleos, pero todavía no hay tantos. En esta época yo siempre recomiendo, tienes que enviar un currículum con indicadores. Y si hay indicadores de ahorro, mucho mejor, indicadores de eficiencia. Porque lo que están buscando las empresas es eficiencia actualmente. Cómo hacer más eficientes los procesos, porque no estamos en una época boyante en la que antes probablemente nos sobraba un poquito la plata, ahora ya no. Entonces hay que mandar un currículum en que evidencie la eficiencia. ¿Cómo evidencias eficiencia? Con indicadores. Y en la primera hoja, ¿cómo me marketeo en la primera? ¿Qué es lo primero que salta a la vista en la primera página? El currículum tiene que tener máximo 2 páginas. No puede ser más de 2. Se lee pues un currículum en 11 a 15 segundos. O sea, pongámonos a pensar, un reclutador o una reclutadora recibe centenares de currículums para una posición y tiene que ser muy conciso. O sea, tengo que poner, obviamente, en el encabezado mis datos y punto. No tengo que poner... Hay personas que ponen hasta la nacionalidad, dónde sacó la libreta, el foto DNI. También. Foto, sí, es que te lo piden, pero no es realmente algo necesario, salvo para algunas posiciones que sí... por ejemplo, si vas a trabajar en una posición, en un sector de belleza, probablemente te pidan, no para ver si eres bello o no, pero sí tienes, digamos, el perfil como para trabajar en una posición o en un sector de belleza. Perfecto. 10:51. Flor está en el teléfono y quiere hacernos algunas preguntas. Flor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a Capital. Hola, Flor. Aló, buenas tardes. ¿Cómo Buenos está? días. Buenos días, Flor. 10:51 todavía. A ver, ¿qué vas a preguntarle a William Wong, que está con nosotros? Bueno, muchas gracias por la oportunidad y agradezco enormemente el tiempo del señor William Wong para poder transmitirnos su aprendizaje a todas aquellas personas que estamos interesadas en seguir desarrollándonos. Tengo 2 preguntas precisas. El primero es respecto a cómo, bueno, en mi caso yo trabajo como apoyo como administración, trabajo de administradora
Y me doy cuenta de que dentro del personal, el equipo de trabajo, tengo un personal que noto que tiene como actitudes en el lenguaje un poco negativas, y siento de que no fluye con el equipo de trabajo. Entonces, yo quisiera saber cómo puedo hacer para que esta persona, en este caso, pueda mejorar esa actitud. Por otro lado, también estaba pensando, bueno, tal vez mejor puede terminar contaminando el ambiente y mejor retirarla. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta va enfocado al tema de qué tan importante es nuestro perfil, que podamos potenciarlo en nuestras redes sociales. Perfecto. Muchas gracias, Flor, por llamar. 10:52. Gracias, Flor, por las dos preguntas. Mira, en la primera yo te recomendaría dos cositas: comunicación y plazos. Comunicación, siéntate con la persona, pregúntale qué le está pasando, porque a veces sí tenemos este tipo de personas que son las tóxicas, así le llamamos nosotros en el mundo organizacional, pero quizá tengan una historia compleja detrás. Probablemente estén pasando algo personal y la única forma de desfogarlo es con estos comentarios negativos dentro de la organización. Siéntate con él, conversa con él y establécele plazos. Trabaja con él un plan. Dile, ¿qué te parece si de acá a 15 días trabajamos estas dos competencias contigo? La actitud hacia el equipo, que es decir, trabajo en equipo, y el autoconocimiento o el autoliderazgo, es decir, lo que él tiene que trabajar en él. Ponle unos 15 días de plazo, vuélvete a reunir con él, tú obviamente observas su desempeño durante estos 15 días y le das una retroalimentación. Si es que tú ves que ha mejorado, yo te sugiero que le des 15 días más para ver si mejora. Si tú ves que no ha mejorado, sí le tienes que dar un plazo real de o te alineas o probablemente nos tenemos que decir adiós. Porque como tú bien dices, esto puede contaminar al equipo. Entonces, si bien todos necesitamos una segunda oportunidad, terceras y cuartas yo creo que no podrían darse si es que tú ya lo pusiste en alerta. Respecto a la segunda pregunta, el perfil en las redes es muy importante y en esto hay que elegir bien qué redes vamos a utilizar. La que yo sugiero siempre es LinkedIn, es una red profesional que muchísimos la deben conocer. Tienes que potenciarla desde el encabezado que pones, cómo estableces bien tu experiencia laboral, cómo la estructuras y sin duda cómo comienzas a hacer redes dentro de esta red llamada LinkedIn. Una segunda opción también es el Facebook, que es más amical, pero ya hay muchas personas que también lo utilizan para temas profesionales. Si gustas, puedes seguirme en mis redes, en LinkedIn o Facebook. Estoy como Willy Wong y podemos por ahí profundizar un poquito más en el tema, que es amplio. 10:54. Bueno, las redes están moviéndose permanentemente. Y el tema del currículum genera opiniones. Por ejemplo, aquí me escriben y dicen, eso de poner foto, dirección y edad en el CV me parece innecesario y podría servir incluso para discriminar a la gente por la edad, la apariencia física y el lugar de vivienda. Sí, como te comentaba al inicio, la foto no es necesaria, salvo sea solicitada o para algunos sectores. El tema de la edad no se pone. Yo, sinceramente, y mis colegas que estamos metidos en el tema de gestión humana, no nos fijamos en la edad, salvo que sean posiciones que requieran algunos atributos de psicomotriz. Por ejemplo, si es una posición de estibador, etcétera, sí hay que ver la edad porque hay personas mayores que probablemente no puedan hacer un trabajo físico determinado o personas muy jóvenes. Entonces, eso es realmente, como dice el oyente, innecesario. Correcto. Vamos, aquí nos describen, lo principal es tener vara. Eso yo lo traduciría en un lenguaje, de alguna manera, un poquito, no quiero decir que no es profesional, pero un poquito más profesional, que son las redes de contacto, que tiene que ver con el libro que presentamos el año pasado también acá en tu programa, Cómo tener 1 millón de contactos. No se trata de vara, se trata de conocer gente que te puede contar en dónde hay puestos como para tu perfil. Y no vamos a negar que definitivamente cuando llegan varios currículums, la referencia pesa, pero la referencia no significa que yo te voy a tomar a ti y te voy a sentar aquí porque te conozco. La referencia pesa porque después de que uno hace un proceso de selección, uno entrevista a las personas y le toma los exámenes, vienen las referencias laborales. Hay que llamar
a pedir referencias de cómo se desempeñó un anterior trabajo. Entonces, mientras tú conozcas más personas, es decir, tengas más referencias, más probabilidades tienes, uno, de conocer dónde existen puestos de trabajo como para ti, y dos, de que tenga mejores referencias tuyas. Es por eso que el tema de las redes de contacto, que podría traducirse en redes de confianza de largo plazo, es muy importante trabajarlas desde el inicio. A mí me decían, sí, desde la universidad. No, desde el colegio. Porque tú no sabes si mañana tus compañeros del colegio van a estar en lugares en donde a ti te puede interesar trabajar. Es importante lo que nos estás contando. ¿Y cómo voy iniciando esa red de contactos? Que luego se va a convertir en red de negocios. Es una red de amigos que te va a servir. Exacto. Como menciono en el anterior libro, el primer punto es nutrirse. ¿Y qué es nutrirse? Primero, estar bien nutrido físicamente, porque el hacer contactos demanda mucho esfuerzo físico. Porque para hacer contactos tienes que hacer algo que cansa bastante, que es hablar. Ya. Hablar. Y segundo... O sea, los tímidos están fregados. No necesariamente, no necesariamente. Y te voy a invitar a alguna de las charlas que doy sobre el libro, que vienen en estos meses, porque este mito, este paradigma de que los introvertidos no van a tener, en el libro muestro que no necesitas tener todos los contactos. Basta con uno en cada rubro que a ti te interesa. Si, por ejemplo, tú quieres ingresar al rubro de las comunicaciones, busca un buen contacto en ese rubro. De nada te sirve tener 500 contactos que probablemente no te vayan a apoyar a tener uno, pero bien sólido. Entonces, lo primero es nutrirse físicamente, alimentarse bien, y segundo, intelectualmente. Porque cuando uno hace contactos, como yo les cuento a mis estudiantes en UCAL, cuando tú das una fiesta, ¿a ti te gustaría hablar con alguien que te aporte o alguien que simplemente no tenga nada que decir? Claro, evidentemente que aporte. Entonces, que tenga tema de conversación. Exacto. Entonces hay que nutrirse, hay que leer, hay que ver noticias, hay que estar en el estado del arte, hay que estar en el estado en el que uno quiere darse a conocer. Correcto, eso es importante y vital. Entonces, bueno, hay que ser un buen anfitrión también, ¿no? También. Las buenas formas, la educación, y eso es algo que viene en la tercera obra que voy a presentar el año, que está dirigida más a niños, en cómo la empatía, la cordialidad, la amistad, la amabilidad son lo que nos va a acercar y nos va a hacer mejores personas, no solamente en ese momento, sino en adelante. Bueno, Willy, te agradezco mucho por haber venido. Gracias aquí a Capital. Ricardo. Y aquí está el libro justamente de Willy Gon. Aquí lo tenemos, ahí lo estamos mostrando en las pantallas, sobre cómo ser un profesional exitoso. Y el día 13 de noviembre, el martes 13 de noviembre, a las 4 de la tarde, sí, a las 4 de la tarde estamos realizando la última presentación del año del libro. ¿Ya? Será en el Auditorio Ducal, en el Sol de la Molina. Los esperamos, el ingreso es libre a las 4 de la tarde. A todos los que estén interesados en cómo mejorar su perfil y también a los que están interesados en establecer nuevos contactos. Van a ser como 200 personas que pueden conocer ese día. Perfecto, entonces ya lo saben, martes 13 de noviembre. En UCAL. Así es. Antes de irnos, despedimos a nuestro invitado William Gon, especialista en gestión de talento, vicerrector de servicios universitarios de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, UCAL. No se muevan.